Muy bien, pues ahora sí, vamos comenzando. Entonces, de acuerdo a su temario, nosotros ya vimos libro diario, libro mayor, pólizas, ya vimos hoja de trabajo. Ahorita, chicos, no quiero meterme en hoja de trabajo porque ya ven que les dejé 3 sesiones grabadas ya. Entonces, me gustaría darles el tiempo para que ustedes lo asimilen, hagan su ejercicio de la exitosa y hagan su ejercicio de ya sé contabilidad. Me lo suban en Classroom, que ya se los aperturé para que lo puedan subir y sea para su segundo parcial, recuerden. Al mismo tiempo también no en el Classroom, sino en el WhatsApp, les anexé una lista. No sé si se les había yo anexado la clase pasada, pero, o más bien en clases pasadas, pero esa lista se refiere a todo lo que tiene que ver con la forma de exposición, ya que después de que acabamos de ver esos ejercicios prácticos, ustedes van a exponer. Les voy a dar sus temas para que lo expongan y obviamente les va a contar para su calificación, pero se las quise anexar por la situación de que tengan el tiempo de prepararlos y que ahora sí lleven a cabo la rúbrica que dice ahí, ¿no? Por eso sé que en el grupo se los agregué durante la semana, ¿no? Entonces, no crean que me equivoqué, sino que la envié para que no se me olvidara en ese momento enviarles esa rúbrica, porque a final de cuentas es con la que nos vamos a apoyar para sus evaluaciones. Digo, cuando iban en primero no había tanto problema, porque pues iban en primero, no había tanto, digamos, estaban comenzando y pues teníamos que darles el chance de que se fueran ahí ustedes, pues de algún modo familiarizando con la carrera y todo esto. Pero bueno, conforme vamos avanzando, vamos dando mayor formalidad a nuestra carrera, ¿no? Entonces, ahí en la rúbrica de exposición ya viene lo que se evalúa, que es que si se realiza en tiempo, que si se justifica el tema, que si cada expositor como lo dice, cómo es la presentación personal, cómo la seguridad, la confianza, la motivación hacia los demás compañeros, cómo es la respuesta a los que ustedes le están exponiendo, cómo es el material de apoyo, las herramientas, la entrega, que tiene que ir sin falta de ortografía, tiene que ser introducción, desarrollo, conclusión, y la entrega, bueno, que cuidemos la exposición, más que nada es para que ustedes lo tengan presente. Les voy a hacer llegar durante la semana los temas, esta ocasión va a ser individual, se los voy a calificar individualmente y yo sí espero que sea en forma presencial la exposición. Ya si vemos que nos ganan los tiempos, pues va a tener que ser en línea, pero yo creo que sí nos va a dar tiempo de que sea presencial. Ok, bueno, visto eso, les quiero entonces mostrar, aquí ya me automandé el temario para que vean que vamos siguiendo esta secuencia para que no haya que nos pierdamos en qué vamos. Entonces, miren, ustedes observan en su unidad 1, dice el libro diario, que ya lo vimos desde primero, nada más lo estamos retomando. Luego dice el libro mayor, ya vieron, aquí ya los vimos, el libro de inventarios que va de la mano con lo que estamos viendo, después se los voy a especificar en dónde ser exactamente. Los auxiliares que están más de la mano con lo que hemos trabajado, que es el libro diario, el libro mayor, nuestras prácticas, pues, de el CPM, la exitosa y esa contabilidad. El diario, que bueno, va de la mano con este diario, nada más que aquí se refiere a el diario tabular, que es como ya el formatito. De todos modos, los temas que nos falten ver la teoría son los que ustedes van a exponer para que no haya que no vimos algún temita. Los principales sistemas de registro, que nosotros vimos ya el sistema de pólizas, ya vimos los tipos de póliza y ahorita estamos viendo la hoja de trabajo. Como ustedes observarán, yo no me puedo detener mucho en la hoja de trabajo porque no es una unidad, solamente es un subtema del tema principal que es la unidad 1. Entonces, en este sentido, no me puedo yo detener mucho tiempo. No porque no quiera darles más, sino porque nos atrasamos con lo demás. Dejen aceptar, porque creo que aquí ya me están solicitando este acceso. Dejen admitir. Mm, 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 mm. Ok, ya admití a los que se acaban de agregar. Entonces, bueno, retomando, ya les comentaba, prácticamente la unidad 1 estaríamos cerrándola con la hoja de trabajo y nos falta ver la evaluación de inventarios, chicos, y cuentas por cobrar y por pagar. Aquí en la evaluación de inventarios es como yo les decía en clases pasadas, o sea, hay dos métodos para el registro de operaciones que es analítico e inventarios perpetuos.
Y a su vez va a haber unos métodos que se llaman PEPS, WEPS y costos promedio, que también los vamos a ver. Yo la verdad sí que yo creo y quiero pensar positivamente que nos dé tiempo. Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, entiendo que la póliza, que la hoja de trabajo sí es bastante laboriosa porque es hoja de trabajo, ¿verdad? Pero insisto, vean, aquí nada más nos los marca como un temita del tema principal. No es como que veamos todo el semestre hoja de trabajo. Yo también entiendo que hay, por ejemplo, en otras escuelas que yo he dado, en otros programas de estudio, hoja de trabajo si no las dejan para verla en un mes como unidad, no como subtema. Entonces, bueno, ahí sí nos damos más el tiempo de estar checando, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya ven, apenas iríamos en la primera unidad. Todavía nos falta ver la segunda, que son las NIF, que es por lo que yo les mostraba hace un momentito este libro, que son las NIF. Vean, ahí está. Entonces, aparte del libro de Elías Lara, tenemos nuestras NIF. Ya que ustedes lleven fiscal, ya llevarán otros libros, otras leyes, ¿no? Entonces, ¿por qué les enseño las NIF, chicos? Porque en nuestra unidad 2 tenemos que ver las NIF. Aquí están, miren, aquí están las NIF. Ahí Profa, están. ¿nos escucha? Sí, sí los escucho. Profa, ¿puede aceptar a Magali, por favor? Ah, gracias. Ok, ya las sé. Gracias. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, si quien lo pueda conseguir en electrónico, está muy bien. Vean, ahí está. De todos modos, ustedes lo van a exponer, al final nos da tiempo verlo a detalle, pues cuando menos que conozcan, ¿verdad? Que esta es la base de toda nuestra contabilidad. Entonces, no es como que yo diga, ay, la masa se lo saca de la manga. Vean todo lo que es. Vean. Es una Biblia, como yo les decía al inicio, por los que acaban de llegar. Estas son las NIF, ahí está. Maestra, Cada ¿usted uno. no lo tiene en electrónico? Sí lo tengo de electrónico, pero no lo tengo actualizado. Lo tengo del 2000 y algo. Entonces, sé que lo puede conseguir en electrónico actual. Se los agradecería mucho, porque lo tengo, pero ya está. No es que haya cambiado mucho las NIF, pero sí llegan a cambiar. Y más en estos años que sí estamos muy cambiantes. Bueno, entonces, retomando, les comentaba, vamos a avanzar con las normas de información financiera, que así nos los marca nuestro programa. Entonces, vean, no es que yo me lo invente, no es que la maestra se lo sacó de la manga, no es que la maestra es bien cuadrada porque se pone a estarnos dando el libro diario, el libro mayor nos hace trabajar, o sea, qué flojera con la maestra. Entonces, no, chicos, es porque en realidad así lo manejan las normas de información financiera. Entonces, el tema de hoy, vamos a avanzar con esto. No por eso significa, chicos, que los que tengan dudas con hoja de trabajo, que los que apenas la van a hacer, los que apenas van a ver videos porque no han podido entrar a clases, se queden con la duda. No, ustedes háganlo, como yo les decía, inténtenlo hacer, súbanlo para que yo se los revise y en base a sus errores yo les pueda corregir y retomamos para ver dudas haciendo ya la hoja de trabajo de ya sea contabilidad y obviamente la de CPM. La verdad es que a mí sí me gusta darle retroalimentación por las dudas que queden pendientes de ese tema de hoja de trabajo. Entonces, concluyendo por el día de hoy en respecto a hoja de trabajo, nada más quedaría pendiente revisarles cómo hicieron sus hojas de trabajo, retroalimentarlos y obviamente ver sus dudas y aclaraciones, ¿ok? Ahorita no quiero darles la respuesta porque no los voy a hacer pensar ni trabajar. Si ahorita yo les muestro aquí en la pantalla cómo queda cómo queda la exitosa y cómo queda ya sea contabilidad, pues obviamente de aquí lo van a copiar y lo van a hacer. Entonces, sí se los voy a dar, insisto, no es que me quede con la información, yo se las voy a proporcionar, nada más que les voy a dar esta semana para que ustedes suban sus actividades, ¿ok? De todos modos, ya saben que durante la semana, si tienen alguna duda, me pueden escribir para que les aclare yo, porque ya ven que luego por una dudita no podemos avanzar, como que nos atoramos ahí y ya, ahí ya no queremos hacer nada. Entonces, hay una dudita y muy en específico, pues me dicen y con todo gusto la aclaramos. Recuerden que CPM es muy igual a la exitosa, son las mismas prácticamente, yo las inventé a propósito para que quedaran igual, nada más varían algunos montos, por lo tanto los ajustes pues tienen que ser los mismos. En este caso, ya sé contabilidad, bueno, ese sí ya está más larguito, pero recuerden que ya sé contabilidad son 2 meses. Entonces tendremos que hacer hoja de trabajo de octubre, me parece, y hoja de trabajo de noviembre, cada una con su hojita de trabajo. Y cualquier duda, pues ya saben, me la hacen llegar. Mientras tanto, voy avanzando con el siguiente tema, que son normas de información financiera.
NIF, las llamadas NIF. Yo aquí les pongo un resumen de lo que son las NIF para que las vayan conociendo. Entonces, las normas de información financiera juegan un rol crucial para establecer directrices contables y regulatorias que garantizan la transparencia y precisión en la presentación de los estados financieros en la normatividad mexicana. Pues yo les decía, quienes tuvieron la clase del jueves y los que no, pues los que vean el video, yo les dije al final, ya tengo la hoja de trabajo que por automático me da los estados financieros, que en este caso es el estado de resultados y el balance general. Aunque yo ya lo sé, yo no lo puedo dejar en hoja de trabajo, porque la hoja de trabajo, como su nombre lo dice, es una hoja para trabajar, es una hoja para cuadrar, es una hoja de trabajo. Jamás una hoja de trabajo es un estado financiero. No, que me da pauta para el estado financiero, por supuesto, pero yo tengo que ajustarme a las normas de información financiera para hacer bien exactos mis estados financieros. Por eso es que hay normas. Hay un solo boletín que se los voy a mostrar que solamente me habla de cómo hacer el balance, otro que me habla de solamente cómo hacer el estado de resultados, otro que solo me habla, lo que les decía yo el jueves, del CIF, el costo integral del financiamiento, que es cuando tenemos la utilidad, recuerden, la utilidad de operación, y le sumo los otros productos y le resto los gastos financieros. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, es cuando ya nosotros estamos hablando del CIF, el costo integral de financiamiento, como parte del estado de resultados que las NIF nos dicen cómo tenemos que presentarlo en los diferentes documentos, porque recuerden que los estados financieros son contables, legales y fiscales. O sea, contable porque ya ven cómo me tardo en amarrarlos, que si empiezo con una póliza, el libro diario, va a votar el libro mayor y de ahí elijo si hago ahí los ajustes o hago hoja de trabajo y me votan por automático el estado de resultados y luego el balance general. O sea, ya sé ese procedimiento para llegar ahí. Pero aquí la norma o las normas me van a decir cómo estructurar ese estado de resultados y que debe llevar firma, que es el pie, y que debe de responder ante una demanda, van a responder ante las autoridades como es Secretaría del Trabajo, Secretaría de Hacienda, Secretaría de, en este caso, puede ser también el Seguro Social, el Infonavit, o sea, muchas entidades también en materia laboral con Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? En un caso de demanda de un trabajador, pues todo va amarrado, ¿no? Que si el trabajador me demanda porque no le di PTU, o sea, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, o se la di mal, no le parece, bueno, pues me van a pedir mis estados financieros para que ellos evalúen si el trabajador merece o no PTU, ¿no? Entonces todo va amarrado. Entonces todo esto se basa en las NIF. Estas normas establecen los principios, métodos y procedimientos que la empresa debe seguir al preparar los estados financieros. Su objetivo principal es garantizar la transparencia, la comparabilidad y la fiabilidad de la información financiera, permitiendo a los niveles gerenciales y partes interesadas tomar decisiones informadas. Entonces, todo esto va a culminar en los estados financieros. Si ustedes escuchan y observan, yo casi aquí no hablo de impuestos, hablo meramente de estados financieros. Que de los estados financieros salgan las bases para sacar mis cálculos de impuestos, por supuesto que sí, pero eso es una vez que ya tengo la contabilidad hecha. También las NIF no son más que simples reglas contables, son un marco integral que abarca todas las áreas de la contabilidad y también de las finanzas. En alguna clase les decía que contabilidad va de la mano con finanzas, pero no son lo mismo, tienen que ver, se relacionan, son como hermanitas, sí, pero cada una sí maneja diferencias. Entonces, desde la evaluación de activos, pasivos, hasta la presentación de los estados financieros y la revelación de la información relevante, las NIF establecen las pautas para que las empresas reflejen con precisión su desempeño financiero y su posición económica. Por lo tanto, las NIF no solo son un conjunto de reglas técnicas, sino que tienen un impacto significativo en la gestión empresarial en su conjunto. Al adoptar y aplicar correctamente estas normas, las organizaciones pueden lograr una serie de beneficios que influyen en su desempeño financiero, su reputación y capacidad para crecer de manera sostenible, como son las siguientes. Por un lado, entonces, si yo llevo a cabo bien mis NIF, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que voy a tener más transparencia y confianza.
¿Por qué? Porque las NIF van a garantizar que la transparencia, refiriéndose a que todo esté claro, preciso en los estados financieros, voy a tomar mejores decisiones. Por lo que entonces la gente que utiliza los estados financieros, llámese inversores, prestamistas, gobierno, proveedores, clientes, trabajadores, todos los usuarios de la información financiera pueden confiar que esos estados financieros son reales. Mucho ojo acá, chicos, porque yo les estoy diciendo el deber ser, o sea, cómo deben de ser las cosas. Otra cosa es el ser. ¿A qué me refiero? Que yo sé que muchos me van a decir, ay, no, maestra, pero ¿para qué tanto rollo? O sea, allá afuera, que a los contadores maquillan los estados financieros y entonces hacen lo que quieren con la contabilidad. Yo lo sé que sí, pero nosotros venimos a la escuela a aprender a cómo sí se deben hacer las cosas, que si afuera hacemos otras cosas y ya nos vendemos o hacemos otras cosas diferentes, bueno, ya es decisión de cada quien, con sus respectivas consecuencias, por supuesto, ¿no? Pero acá entonces, en el deber ser, tus estados financieros deben revelar lo que la empresa tiene en realidad en cuanto a utilidades, gastos, costos, las ventas que hablábamos, ¿no? Los gastos reales, los gastos operativos, lo que hemos estado trabajando durante lo que llevamos de contabilidad, debe de estar bien, bien claro para que quien tome esos estados financieros esté tranquilo que su decisión va a ser la mejor porque sus estados financieros sí revelan lo que está pasando. También en qué le va a ayudar las normas de información financiera a la empresa. Le va a ayudar para la mejora de la toma de decisiones. Es decir, las decisiones empresariales se basan en gran medida en la información financiera disponible. Las NIF aseguran que esta información sea, uno, relevante, o sea, que me sirva, pues, que sea actual. Dos, que sea precisa, es decir, que no esté dudando de que, oye, en banco son 80,000 o son 8 millones. No, pues, un cero hace la diferencia o dos ceros hacen la diferencia. Entonces, debe ser cifras claras, relevantes, comparables, es decir, que me permita a mí comparar un estado financiero con el otro. Es decir, oye, de acuerdo al estado de resultados en este caso de la que están haciendo ustedes de este contabilidad, de octubre a noviembre, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambiaron las cifras? Porque las estamos comparando. ¿Se vendió más? ¿Se vendió menos? Es decir, si yo tengo en ventas en octubre, no sé, 100,000 y en noviembre tengo 200,000, pues incrementaron. Pero ¿qué pasa si en octubre tengo 100,000 y en noviembre tengo 20,000? Pues ahora, ¿qué pasó con las ventas? ¿No? Estoy comparando. Los costos, lo mismo, oye, ¿por qué aquí le invertí y acá también le invertí más o menos lo mismo y aquí tengo un costo más elevado? Porque a lo mejor tus costos en los cuales tú incurres con tus proveedores subieron los precios. Entonces tienes que ir comparando tus estados financieros mes a mes. Hay de hecho un área que se llama estados financieros comparativos, así se llama la materia o el área. Vamos a comparar de un mes a otro, de un periodo a otro. Para hacer el flujo de efectivo, que es otro estado financiero, sí necesito saber comparar, porque el flujo de efectivo sale en un método que se llama método indirecto, sale precisamente de esta diferencia entre un estado financiero y otro. Entonces, sí, las NIM me van a ayudar a la mejor toma de decisiones. Los líderes empresariales pueden evaluar de manera más efectiva los riesgos y oportunidades, lo que contribuye a una gestión más eficiente y efectiva. Los que estamos en el área financiera, contable, incluso fiscal, nos ponen siempre a la cabeza de las organizaciones en temas de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque conocemos el tema, lo sabemos interpretar y sabemos tomar las mejores decisiones. Lógicamente que quien está en la cabeza toma malas decisiones, pues sí, se va a llevar a la quiebra a la empresa. ¿Y cuántos casos hemos visto de esos, no? Por eso es de que muchos, no me acuerdo si fue el caso de ustedes, pero otras escuelas que doy clases, cuando yo les preguntaba, ¿por qué estás tomando contabilidad? Me decían, pues por eso, porque yo no quiero que mi empresa se vaya a la quiebra o donde yo estoy trabajando, quien ha tomado la gerencia o la dirección a nivel financiero de esa empresa la ha llevado a la quiebra. Entonces yo estoy acá porque yo sí quiero aprender cómo ayudar a mi empresa, ¿no? A tomar las mejores decisiones de tipo financiero. Pero esto lo vas a lograr a través de una contabilidad que vaya de acuerdo a la normatividad, que son las NIF.
También te va a permitir acceso al financiamiento, es decir, cumplir con las NIF puede facilitar el acceso a fuentes de financiamiento. Por ejemplo, préstamos bancarios, inversiones de capital, prestamistas e inversores que confían en informes financieros que cumplen y respetan las normas internacionales y nacionales, lo que aumenta la probabilidad de obtener mejores beneficios. Entonces, es muy importante, y yo creo que a muchos de ustedes ya les pasó porque veo que muchos ya tienen experiencia allá afuera en el área financiera. Yo creo que muchos se han dado cuenta, y si no, pues les comento, que cuando yo voy a sacar un préstamo a nivel empresarial, o sea, la Perla SADCB va a sacar un préstamo porque necesita 2 millones de pesos. Requiere financiamiento para comprar materia prima y poder surtir un pedido que tiene por 3 millones de pesos. Entonces, ni modo que se quede sin la venta. Imagínense que ahorita yo me dedico a hacer me dedico a hacer muebles y entonces llega un nuevo gobierno que el que está ahí pues es mi compadre, es mi conocido, es mi amigo o me recomiendan a mí como proveedor de gobierno, obviamente hago todo mi proceso y quedo. Y entonces me piden a mí un lote que equivale a 2 millones de pesos y yo cuento nada más con 1 millón de pesos. Entonces yo requiero financiamiento para que me dé el banco y yo pueda con ese dinero poder hacer frente a ese pedido, porque es una venta segura y buena, no la puedo perder. Entonces sí necesito yo apoyarme con el banco o con otra institución financiera, pero ¿qué pasa? Que lo primero que me va a pedir el banco a mí, aparte de todos mis documentos y mi acta constitutiva, mi alta en Hacienda, etcétera, 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 pues me va a pedir estados financieros sanos. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Bueno, pues llevando a cabo bien el manejo del dinero y aparte registrando adecuadamente de acuerdo a las NIF la información. Entonces, en base a cómo el banco vea que está la empresa financieramente hablando, pues me va a dar el préstamo. Obviamente ellos se van apoyando en razones de liquidez que ellos le llaman, se apoyan al 2 a 1, es decir, de cada deuda que tengo, o sea, de cada peso que debo, pues, a un tercero, yo debo de tener 2 pesos para respaldar en activos, por ejemplo. Entonces, ellos van checando eso para poderte dar o no el préstamo. Entonces, por eso es tan importante que yo lo haga adecuadamente. Entonces, tiene mucha importancia la contabilidad, pues, por supuesto. También porque es la evaluación del desempeño. Las NIS proporcionan una base sólida para evaluar el desempeño financiero de la empresa a largo plazo y en comparación con otras del mismo sector. Esto permite a los líderes identificar áreas de mejora y tomar decisiones correctivas de manera oportuna. También la credibilidad en el mercado, porque las empresas que siguen las NIF a menudo se consideran más confiables en el mercado. Esto puede resultar una mejor reputación y una mayor atracción para inversores y socios comerciales. Entonces, vean la importancia que tiene en general conocer de información financiera. Lógicamente, si yo contrato a un financiero, a un contador que me apoye, lo que le voy a pedir es que me diga la verdad, ¿no? Como los padres. Porque dicen que todos los empresarios deben de tener su contador de confianza, su médico de confianza y su sacerdote de confianza, ¿no? Pues tienen que contarle la verdad. Entonces nosotros también como contadores financieros o contabilidad financiera, necesitamos que nos diga la verdad del empresario. O sea, primero dime la verdad y sobre lo que tú me digas ya tomamos la decisión. Pero imagínense que nos quieran engañar, pues cómo los ayudamos. Hablando de términos financieros, ¿no? Entonces, es muy importante por eso que de un inicio, pues sí, el contador tiene que ser una persona de confianza del empresario, porque si empezamos con la desconfianza no va a funcionar, de verdad. Yo lo veo pues en el entorno laboral, porque en la mayoría de personas que me han recomendado que yo les llevo la contabilidad me tienen confianza, entonces trabajamos bien bonito. Pero de repente llega uno que otro cliente que me recomendaron, pero por algún motivo no le caigo bien o no le doy confianza o quien me recomendó no le da confianza o simplemente no le doy confianza, no, o sea, así pasa, como dice el dicho, no somos moneda de oro para que le viene a todos. Entonces va a haber gente que confía en ti, va a haber gente que no confía en ti, pero tu trabajo es el que va a hablar por ti. Entonces, sí me ha tocado uno que otro, muy raro, pero sí me ha tocado. Pues no podemos trabajar porque chocamos. ¿En qué sentido? Que si yo le digo al empresario, oye, pásame tu estados de cuenta. ¿Y para qué quieres saber mis cuentas bancarias? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque tengo que hacer conciliación bancaria para hacer tu declaración y tu contabilidad. Bueno, pues le mando 2 de 3 cuentas que tengo. No, es que tienes que mandarme todas las cuentas, sino cómo voy a amarrar tu contabilidad, ¿no?
Y después, no, te saqué el impuesto de 8,000, por ejemplo. Pero ¿por qué tanto? No están haciendo malas cosas. Obviamente nosotros les mandamos información a ellos para que también vean cómo se están determinando los impuestos. Yo la verdad me gusta ser muy transparente en mi trabajo para que ellos vean de dónde está sacando la información, dónde se sacaron sus impuestos, ¿no? Dónde sacamos la contabilidad. Entonces, no funciona así. Cuando hay mucha desconfianza, no. Entonces, por eso aquí dice de antemano que sí debe de existir ese trabajo en equipo tanto del contador financiero como del empresario. Porque aparte, pues se va a evaluar el desempeño, es decir, vamos a ver en cierto tiempo quienes manejan la empresa como líderes, llámese gerentes, administradores, directores, cómo podrían mejorar en este caso el área y tomar las medidas correctivas a tiempo. Y obviamente, pues que la gente que me conoce en el mercado, pues crean en mí, ¿no? Porque también hay entra un poquito de marketing de la marca, cómo es que la gente te conoce, cuál es tu reputación, porque ven que así también nos hacemos de buena o mala fama, también a nivel profesional. O sea, tú ves ahí un abogado, Juan Pérez, y entonces ya empiezas a decir, oye, ¿cómo ves a Juan Pérez? Me lo recomiendan y pues se hacen fama. No, es bien tranza, no, 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 con él ni te metas, ¿no? O te dicen, no, si es buen abogado, mira, la verdad te va a sacar cosas así bien rápido. O te dicen, bueno, pues mira, si te saca las cosas, no te cobra tan caro, pero bueno, puedes confiar en él. Tú te vas también tú pidiendo recomendación o vas sabiendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Entonces, nosotros también como contadores, cuando llevemos una empresa, los que ya la llevan, pues tienen que hacerse de cierta fama, ¿no? No es lo mismo que digan, ay, este cuate de contador es bien exigente, cómo me cae de mal, pero sabe y me va a sacar las cosas a que digan, no, ese contador es bien barco, bien flojo, todo lo compra, pues nada más pura compra de facturas falsas, no, 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 Todo lo copia. todo lo copia y pega, luego entre ellos se copian. Conste que no es indirecta, ¿eh? De verdad en el Magali, mercado, no, de verdad no es indirecta. En el mercado así no lo vamos a encontrar, o sea, a nivel ya profesional. En verdad hay un dicho que dice, crea fama, échate a dormir, crea fama, ¿eh? Entonces yo igual en el mercado, aún como docentes, así nosotros nos vamos haciendo la fama, ¿no? Ah, no es que ese maestro es bien barco, no, ese maestro ni sabe, no, ese maestro con que le lleve su cerveza ya te pasa con 10, no, ese maestro, mira, invítale un viaje, ya tienes el 10 garantizado. O sea, te vas haciendo de fama como abogado, como contador, como maestro, como amigo, como persona, como en este caso vecino, ¿no? Entonces, todo tiene que ver. Entonces, bueno, aquí en las NIF se dice entonces que sí tienen que ser confiables para que dentro del mercado, nosotros como empresarios, en este caso mi empresa que es la Perla SADCB, por ejemplo, tenga fama que es una empresa sólida, tenga fama que es una empresa confiable, porque sus estados financieros revelan que sí es una empresa seria. A partir de acá, bueno, lo que les dice una introducción, a partir de acá ya viene la forma en que las NIF se van a dividir. Las NIF se dividen en serie A, en serie B, en serie C, en serie D, en serie E y en serie F. Ahorita ustedes no se preocupen por las de memoria porque pues realmente sí son muchas. Lo que quiero con esta clase es que a ustedes nada más les quede claro que hay normatividad para lo que estamos haciendo y que se divide de esta manera. Antes le llamábamos boletines. En mis épocas, de que ya pasó muchísimo tiempo, bueno, pues lo veíamos como boletines, ¿no? El boletín uno, boletín 2, boletín 3, etcétera. Y veíamos nosotros los principios de contabilidad, así como se escucha, principios de contabilidad. Con el tiempo fue evolucionando y los boletines se convirtieron en series y los clasifican por A1, A2, A3, A4, A5, como fuera un índice. También los principios de contabilidad entran dentro ya de las NIF, ya como parte de, pero no dejaron de existir. Aún como tenemos principios morales, principios éticos, cualquier otro tipo de valores, bueno, pues acá también nosotros tenemos principios en contabilidad. Los principios de contabilidad los conocíamos en ese entonces, como por ejemplo el valor histórico original, el negocio en marcha, la dualidad económica, la consistencia y comparabilidad. Entonces, esos, les comentaba,
siguen siendo los mismos, pero ya nada más que fusionados a las NIF. Por ejemplo, el valor histórico original pues se refería a que tú lo que adquiriste en el pasado lo tienes que actualizar a valor presente y tienes que irle dando la consecuencia. Yo, por ejemplo, cuando doy clases como con ustedes, entiendo, de verdad, créanme que lo entiendo porque también fui estudiante, que nosotros quisiéramos que todo empezáramos de cero, ¿no? Que dijéramos, yo voy a registrar el mes de enero, todo lo registro en cero. Compré 10,000, vendí 5,000, mi utilidad es de 5,000. Me voy a febrero. Pues en febrero igual, vendo 80,000, gasto 10,000, mi utilidad es de 70,000. Me voy a marzo, vendí 1,000, gasté 500, mi utilidad de 500. O sea, que fuera así como directo, ¿no? Porque pues registro rápido, rápido saco estados financieros, hago todo como más práctico, pero lamentablemente, este, lo que nos dice este principio es que todo debe de traer una historia, ¿no? Un rastro. Entonces, aquí lo que nos dice es que tenemos que seguir ese rastro, ¿no? Entonces, si yo adquirí, por ejemplo, un activo fijo el año pasado, que fue en el 2025, lo tengo que jalar a este año. ¿Por qué? Pues porque ya tiene una historia. Aparte que los activos fijos vamos a sacar de depreciación, aparte, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una deuda, yo debo en el 2024, pues de moda porque soy en el 2026, ya no existe la deuda, no, pues claro que existe la deuda, debo de jalármela a valor presente. Entonces, 2020, en el 2000 que en el mes, en el año que yo adquirí la deuda, la actualizo al año presente. Si yo al contrario me deben clientes del 2022 y no me han podido pagar, pues lo actualizo al 2026 ya con su respectivo interés, ¿no? Porque recuerden que el dinero pierde valor y yo no puedo cobrar lo mismo, tengo que cobrar un pequeño interés. Entonces, a eso refiere más o menos el valor histórico original, ¿no? Hay uno muy importante que es el negocio en marcha. El negocio en marcha es bien, como lógico y la mayoría caemos en ese error. ¿En qué sentido? Que reportamos pérdidas. Ay, SAT, fíjate que perdí. Fíjate que 2022 pérdida, 2023 pérdida, 2024 pérdida, 2025 pérdida, y ahorita lo más seguro es que salga yo con pérdida. Entonces no hay lógica contable. ¿Por qué? Porque tú naciste para ganar, no naciste para perder. O sea, me refiero, tú creas una empresa con la idea de que tengas utilidades, no que tengas pérdidas. Entonces, tu negocio se presume que está en marcha porque tú estás trabajando, estás teniendo operaciones, estás teniendo ganancias. Si tú no tienes eso, ¿para qué existes? Mejor ya desaparece, o date el término baja en el SAT como tal no existe, pero sí el término de suspensión. En personas morales, pues ya que procede la baja, sí con el SAT, pero una vez que tú ya hiciste tu proceso de disolución y liquidación de sociedad. Entonces, durante este periodo, tú tienes se presume que estás en marcha, ¿no? Dualidad económica es la que estábamos ya viendo desde que iniciamos contabilidad 1, que es el cargo y el abono, que es que a todo cargo corresponde un abono, que a toda entrada corresponde una salida. Ahora sí que se refiere a la partida doble. Entre otros tantos principios que hay, la consistencia y comparabilidad consiste en que tú tienes que ser lógico con tus operaciones. Pues yo les decía en un momento, a ver, nosotros empezamos hablando del método de inventarios perpetuos. Me preguntaban en la clase del sábado que nos dimos en presencial, ¿se acuerdan? Me preguntaban, maestra, ¿yo cómo sé qué método aplicar en mi empresa? Yo les contestaba, depende de la empresa que te toque, tienes que aplicar un método, pero el método que tú apliques tienes que conservarlo por un año. Si no te parece, no te gusta, no te satisface, bueno, lo puedes cambiar, pero hasta el siguiente año. Se llama consistencia. Debe ser consistente y lógico. No puede estar cambiando. Y en enero tengo un método, en marzo tengo otro método, en julio tengo otro método, en diciembre tengo otro método. Porque eso se hace un verdadero chilaquil. Nos hay que tener cierto orden. Entonces, esa es la consistencia. Si yo, por ejemplo, digo, me voy a llevar los gastos al 50 y 50%, por dar un ejemplo, porque hay miles de ejemplos. ¿A qué me refiero? Que yo compré uniformes o compré papelería, que es la más común, ¿no? En mi empresa, pero hasta cierto punto la mitad la consumen los vendedores y la mitad la consume la gente de administración. Bueno, pues entonces ya tomas tú el criterio de que se vaya 50% a gastos de venta y 50% a gastos de administración.
Entonces ya tomas ese criterio ya para todo el año. Si tu empresa va creciendo y vas como teniendo más operaciones o tu personal va incrementó más en ventas, ya en administración casi no, entonces ya cambias al siguiente año y dices, no, pues ahora mejor me voy a llevar el 60% o el 70% a gastos de venta y el 40% a gastos de administración, de todo lo que yo genere de papelería, por ejemplo. Entonces es un criterio que tú tomas y que no está mal, ¿no? Simplemente tienes que ser consistente y comparable. Y así, hay muchos miles de casos, ¿no? Que son los famosos principios de contabilidad. Dentro de las NIF, como les comentaba, se divide en series. La primera serie se llama serie A. La serie A, esta serie devela la disposición, fundamentos esenciales, metas y datos presentados en los estados financieros. Entonces, ustedes imagínense el estado financiero, imagínense un balance general que ustedes ya hicieron. La exitosa, CPM, ya sea contabilidad, primos creo que una que se llama Arte en Piel, si no mal recuerdo, pero bueno. Entonces, ustedes imagínenla cómo está estructurado el estado financiero, activo, pasivo y capital. El activo, recuerden que comienza con caja, bancos, clientes, almacén, IVA acreditable, más o menos así ubíquenlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la serie A? Pues te va a subdividir en todavía en serie A1, A2, A3, A4 hasta la A8. Entonces, bueno, ahí, ¿qué nos va a dar? Bueno, pues en la serie A1 nos va a hablar de la estructura de las normas, es decir, las generalidades de la norma financiera. En el A2 nos va a hablar de los postulados básicos. Los postulados básicos son los que les acabo ahorita de comentar, que son los famosos principios de contabilidad, los famosos postulados básicos. Aquí nos vamos a encontrar en nuestro libro de las NIF, explicado cada uno de ellos, así como muy, muy detallado. Les decía que eso es como la Biblia del contador, y yo cada que tenga algún tipo de duda o cómo está registrando mi vecino, mi amigo, mi primo la información financiera, yo voy a consultar mi NIF y mis NIF y voy a ver en cuál caigo y qué debo, que lo debo de hacer. Fíjense, mucho ojo acá y mucha atención, porque resulta ser que ya ven que para la cuestión contable nos basamos en las NIF y para la cuestión fiscal nos basamos en el Código Fiscal de la Federación, en la ley tipo sobre la renta, en la ley del IVA. Entonces, a veces entre ellos no coinciden algunas cosas, en la mayoría sí, pero en muchas cosas no. Tan es así que el SAT tiene su propio catálogo de cuentas, ¿no? El famoso código que mandó hace años a nivel fiscal de cómo clasificar las cuentas. Entonces, cuando tú ya tienes tus estados financieros a nivel financiero, los tienes que amoldar a la cuestión fiscal. Pero les decía que mucho ojo porque a nosotros lo que nos decían es que ya dentro de unos años, a lo mejor a ustedes ya les toque, ¿verdad? Cuando estén ejerciendo ya en forma más directa, que lo van a homogenizar. ¿En qué sentido? Pues que ahora el SAT sí se va a pegar a las normas de información financiera. Entonces, los que no nos gusta leer las NIF, pues ni modo a leer las NIF, porque como ahorita nos vemos obligados a leer las leyes fiscales, porque esas sí me sancionan, esas sí me castigan con dinero, con multas, inclusive en el último de los casos hay sanciones de tipo penal. Entonces yo digo, no, pues entonces me pongo a estudiar el código fiscal, la ley del ISR. Y las NIF las dejamos a un lado, porque dices, no, pues no hay quien me meta a la cárcel por las NIF, luego como yo se me dé la gana, ¿verdad? Entonces, ese es ahí donde ya nosotros vamos a poner a trabajar más, porque van a homogenizar la parte de la ley fiscal, en este caso el SAT, con las NIF, imagínense. Entonces, bueno, los postulados básicos como tal, les decía, son los principios de contabilidad, que yo solamente les hablé de algunos, pero pues obviamente son más. Hay nada más para que tuviéramos como una idea de lo que se trataba, ¿no? Entonces, posteriormente la NIF A3 nos habla de las necesidades de los usuarios y los objetivos de los estados financieros. Vean, hay una sola NIF que me habla de qué necesidad tiene la gente de conocer los estados financieros y qué carambas persiguen los estados financieros, porque nos hacen trabajar tanto para obtenerlos si realmente tendríamos que ver si se están pues llevando a cabo. Entonces, bueno, posteriormente la NIF A4 nos habla de las características cualitativas de los estados financieros. ¿Qué se refiere con cualitativas? Pues de cualidad. O sea, cuáles son sus formas en las cuales se deben de presentar
en términos de características para que sean de la mejor manera. Después la NIF A5 me va a hablar de las características, de los elementos básicos de los estados financieros. Ahora sí, los elementos. La NIF A6 me va a hablar del reconocimiento y la evaluación. Después, el, la NIF A7 me va a hablar de la presentación y revelación de sus estados financieros. Y la NIF A8 me va a hablar de la supletoriedad, que ya pues iremos comentando cada uno de ellos ya más a detalle. La serie B me habla que en este como grupo de NIF, que es la serie B, nos habla que en este conjunto hallaremos directrices concernientes a las reglas de cálculo, procedimiento, formulación, exhibición y exposición pertenecientes a los estados financieros en general. Pues bueno, aquí ya nos habla sobre todo de algunos ejemplos, algunos cálculos que nos pueden servir a nosotros para comprender mejor cómo es que se entran los estados financieros. En este caso, la clasificación, pues va a ser B1, B2, B3 hasta el B17. Entonces, por ejemplo, la NIF B1 me habla de los cambios contables y corrección de errores. Cambios contables. Ve que comentábamos en algún momento en la hoja de trabajo, en clase, creo que hace 8 días, decíamos eso, ¿no? Que en la parte de la hoja de trabajo de ajustes, no los ajustes de P&G, sino los ajustes en general, hablábamos que ahí podíamos corregir sin necesidad de regresarnos a la póliza a corregir todo, ¿no? Que inclusive ahí corregían, bueno, ahí utilizan muchos los auditores para hacer sus papeles de trabajo y corregir desde su hoja de trabajo y no regresarse a la póliza a corregir todo lo que el contador supuestamente hizo mal, ¿no? Entonces, bueno, esta NIF B1 me habla de esos cambios, de esos errores que pudiéramos llegar a encontrar. La NIF B2 me habla del estado de flujo de efectivo y la NIF B3 me habla del estado de resultados integral. Nosotros al día de hoy solamente hemos visto dos estados financieros, el estado de resultados y el estado de, en este caso, situación financiera llamado balance general, que por automático nos los botan nuestra contabilidad cuando llegamos al final, ¿no? Del proceso. Pero nos falta ver estado de flujo de efectivo. Ese lo vamos a ver ya, pero cuando llevemos la materia de finanzas, como la mitad de la carrera. Entonces, hay otros, no son los únicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la NIF no le llama como tal estado de resultados, no, le llama estado de resultados integral porque enfatiza mucho el financiamiento. ¿Por qué? Pues por toda la importancia que ha tenido en los años presentes el tema del dinero, el tema del financiamiento. En la NIF B4 vamos a encontrar estado de cambios en el capital contable, que ese es otro estado financiero que nos falta ver. Digamos entonces que en conclusión son 4 estados financieros básicos. Estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo y estado de variaciones en el capital contable, que también lo conocemos como cambios en el capital contable. Pero la NIF que regula el capital contable es la NIF B4. Ustedes les pregunten, oye, ¿cómo sé que tu estado de resultados está bien? Si está bien mal hecho, yo les voy a contestar. No, mira, es que yo lo hice de acuerdo a la NIF B3. Oye, que tu estado de variaciones, el capital contable está bien mal. No, mira, yo lo hice en base a la NIF B4. Te van a decir, ¿y eso qué es? Pues las normas de información financiera, que regulan cómo se deben hacer las cosas de acuerdo a diferentes normas. La NIF B5 me habla de la información financiera por segmentos, es decir, por partecitas. La NIF B6 me habla del estado de situación financiera. Entonces, el balance general en general sí tiene su propia NIF, que es la NIF B6. ¿Por qué digo en general? Porque si ustedes ubican el estado de situación financiera, que es el balance general que se compone de activo, pasivo y capital, bueno, pues aquí me va a definir qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un capital, pero así como en general. Y sin embargo, en la serie A,
aquí me va a ir hablando en cada una de estas apartados, en la uno así, me va a ir hablando de cada una de las partecitas que conforman el estado de situación financiera llamado balance general. O sea, que entre ellos se van a relacionar, vamos, pero sí en específico, si yo quiero saber qué NIF me dice cómo hacer el balance general, pues es la NIF B6. Entonces, así como cuando digan, no, es que la maestra como que siento que nos está echando el choro, el rollo, como que no, como que exagera, como que la maestra no más no, pues sin problema es como un diccionario, ¿no? Ustedes se pueden ir al diccionario, que en este caso son las NIF, y pueden checar si la maestra o el maestro o su jefe del trabajo o quien está llevando la contabilidad lo está haciendo bien. Esas son las normas. Entonces, para flujo de efectivo B2, para estados resultados B3, para cambios en el capital contable B4 y para el estado de situación financiera B6. La NIF B7 nos habla de la adquisición de negocios, es decir, cómo nosotros los vamos a ir adquiriendo. NIF B8 me habla de los estados financieros consolidados o combinados. Entonces, para quien creía que el exitosa CPM era todo, pues no, eso nada más es una probadita de todo lo que es la contabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque imagínense ustedes que están trabajando en una empresa, vamos a suponer como Walmart. La verdad, yo no he trabajado en Walmart, no tengo idea cómo lleva su contabilidad, pero es como para dar un ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Walmart tiene sucursal, para empezar, es una transnacional, tiene su matriz en Estados Unidos, acá en México nada más opera. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, tan solo aquí en México, ¿cuántas sucursales tiene en cada estado? ¿Y cuántas sucursales tiene en todo el país? Entonces, hablando solamente de aquí, de la zona centro, que es Puebla, México, todos los estados que la componen, cada uno lleva su contabilidad, ¿no? Por ejemplo, Puebla lleva su contabilidad, vamos a suponer que Querétaro tiene su contabilidad y Ciudad de México tiene su contabilidad. Entonces, debe de haber una persona que los junte, o sea, al final, para que sepan cuál es su utilidad por tienda, cuál es su utilidad por zona, por estado, cuál es su utilidad por país y cuál es su utilidad a nivel nacional y mundial. Entonces, imagínense el mundo de información financiera. No, no, pues es un verdadero mundo. Lógicamente hay un mega equipo de contadores que hacen esto, ¿verdad? Y una de sistemas que ocupan para poder controlarlo y sepan con precisión cuánto fue su ganancia en millones de millones de millones de pesos, ¿no? Y qué zona le está dando más ganancia. Si zona centro, zona norte, zona sur, ¿cuál? Porque normalmente esas empresas pues inyectan, ¿no? Por ejemplo, si voy a abrir mis tiendas en la zona sur y yo estoy en la zona centro y norte, pues es un hecho que a lo mejor al inicio haya pérdida. Ahí sí se cree que haya pérdida porque van comenzando. Pero que le va a inyectar el capital, pues son las que ya existen, las que sí son productivas, que es centro y norte. Pero si pasa un cierto tiempo y ven que la empresa no despega o ven que nada más no da una, ahí la toma de decisiones de tipo financiero. Optan por cerrar esa empresa u optan por abrir otra que no sea allí. O sea, esa es la importancia de que la información financiera sea clara, oportuna, veraz, confiable, etcétera. Porque en base a eso yo digo, no, pues no, ya aquí ya no le sigo o sí le sigo, ¿no? Entonces, aquí se refiere a que los estados consolidados o combinados, pues son estos, que yo voy a juntar, voy a combinar, voy a comparar para que yo tome las decisiones, sobre todo en este tipo de empresas que tienen muchas sucursales, muchas tiendas. Entonces, sí debe de haber un representante por tienda, claro, pero sí debe en el último de los casos mensualmente y luego anualmente juntar toda la información para que quede compacto en un solo estado financiero que se compone obviamente de muchos estados financieros. A mí me ha tocado conocer gente que solamente lleva la sucursal Puebla Norte, por ejemplo, ¿no? Hace toda su información y la reporta al corporativo o a la matriz o con el nombre que le den. Entonces se va subiendo la información, lo ya manejan en sistemas como el SAP y todos esos, ¿no? Que ya son como muy, muy, muy sofisticados. Entonces yo todo lo que vaya haciendo, pues se va subiendo, de modo que sí me reporte lo que está pasando a nivel financiero con la empresa. Entonces, bueno, más o menos es la B8. La B9 se refiere a la información financiera en fechas intermedias. Recuerden que los estados financieros tienen que ver con el año calendario, es decir, de enero a diciembre es un ciclo, es un año, es un ejercicio, y así lo corto. Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de 2025. Comienza el otro, lo mismo.
Comienza en enero del 2026, acaba en diciembre del 2026. Pero ¿qué pasa? Que hay información que es a mitad del mes. Entonces, no porque yo diga, ay, no, es que yo tengo que cortar el mes, no puedo dar nada hasta que acabe el mes. No, o sea, sí se puede dar información de fechas intermedias, porque recuerden que la contabilidad tiene que ajustarse a la necesidad de la empresa, no al revés. Porque entonces yo diría como contador, ay, no, no es que aquí a mí me dijeron que yo tengo que entregar al 31 de enero mi información y otra hasta el 28 de febrero. Entonces no voy a dar información porque no se puede. No, sí se puede. Nada más hay que saber cómo hacerle para que no interfiera yo en los procesos. Hay una muy importante que desde que nació ha sido una de las primordiales, que es la NIF-B10. La NIF-B10 me habla de los efectos de la inflación. Los efectos de la inflación se refieren a todo lo que tiene que ver con cómo es en países de muy alta inflación, como es el caso de México, países tercermundistas, donde la economía es muy volátil, donde somos un país dependiente. Recuerden que las características pues que tienen los países de tercer mundo como somos México, pues es que llevamos 20 años de atraso, estamos en vías de desarrollo, hay mucha inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí sí se da mucho los temas de la inflación. Recuerden que la inflación tiene que ver con el aspecto económico y aquí la inflación, pues recuerden que es básicamente la pérdida que sufre el alza, en este caso de precios de la canasta básica que tenemos como ciudadanos, como mexicanos, que tiene que ver en términos de contabilidad nacional, de economía nacional, con toda la producción del país, el famoso PIB, el famoso PNB, que es el Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto, todos esos factores que ya los economistas se encargan de analizar, pues da como consecuencia cifras y ya se va midiendo la inflación. Ahora con el gobierno que tenemos actualmente, pues nos dicen que no ha habido mucho, pero bueno, cada mexicano sabe hasta qué punto le ha afectado en su bolsillo, ¿no? Esos temas de la alza de precios. Entonces, no es lo mismo lo que tú comprabas el año pasado con cierto monto a lo que compras ahorita con el mismo monto. O sea, sí se ve el cambio. O sea, sí. Antes a lo mejor un billete de 1,000, de 500 te rendía, ahorita no te, nomás lo cambias y a ti ya no tienes nada, ¿no? Entonces, sí se va viendo. Entonces, como tenemos un país de muy inflacionario, diseñaron una NIF que es la B10, que habla de los puros efectos de la inflación. Pues estos efectos de la inflación, pues sí, tenemos que considerarlos para nuestra contabilidad, para que tengamos cifras actuales, reales, confiables. Y tenemos que conocer aquí cómo es que se contabiliza la inflación. En la NIF B11 hablamos de la disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuadas, que aquí tiene mucho que ver con los activos que tiene la empresa, pero que no se agotan en un solo uso. La NIF B12 habla de la compensación de activos financieros y pasivos financieros. La NIF B3 habla de hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. La NIF B14 me habla de la utilidad por acción. La NIF B15 me habla de la conversión a moneda extranjera. Esa también es muy importante porque imagínate que estamos en la ciudad de Puebla, eh, cuántos países trabajan con otros como son China, como son Corea, como son en este caso Alemania, tantos otros países que han hecho comercio, ¿no? Aquí en México. Entonces, yo cuando vendo, igual cuando compro, pues a lo mejor compro en yenes, compro en dólares, compro en euros, compro y vendo, ¿no? O sea, porque así ya está el mercado, es un mercado global. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí en México las leyes dicen que todo lo que tú tengas en moneda extranjera, la que sea, tienes que convertir a peso mexicano. Así es. Entonces, yo tengo yo tengo mis operaciones en dólares, está bien, pero ahora por el tipo de cambio del día tienes que convertirlo para aquí en México tenerlo ya con el peso mexicano. Puedes tener obviamente utilidad y pérdida, dependiendo si el tipo de cambio subió o bajó. Ya ven que el dólar y las monedas extranjeras son muy cambiantes, porque también depende de la economía de ellos, depende de la economía mundial, depende de muchas cosas, muchos factores económicos. Entonces, nosotros contablemente sí tenemos que registrar esa ganancia y pérdida por moneda extranjera. ¿Dónde se refleja eso? En el estado de resultados. En la parte después de gastos de operación, ves bien que sigue gastos de financieros y productos financieros. Bueno,
pues y luego viene otros productos. En esos apartados podemos meter la utilidad o pérdida por moneda extranjera, pero tenemos que hacer la conversión. Más si a ustedes les toca trabajar en empresas que manejan dólares, por supuesto que tengo que hacer la conversión. Después la B10 me habla B16, estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos, ¿no? Entonces, ya pues sabemos que en su mayoría las empresas son lucrativas, es decir, que generan una ganancia, pero en su minoría que existen son las no lucrativas. Lamentable y desafortunadamente, muchas personas, muchos empresarios toman a las no lucrativas como las fundaciones para evadir impuestos. Inclusive se habla también de que hay mucho lavado de dinero. Entonces, es triste, pero es real. Nosotros acá lo vemos en un enfoque meramente financiero, es decir, que nosotros tenemos que saber cómo tenemos que llevar la contabilidad de las no lucrativas, qué propósitos tienen y cuál es su repercusión en la vida financiera. Hay muchas empresas que crean estrategias, entonces tienen como sus empresas normales y lucrativas y crean una no lucrativa para irle como inyectando ahí el recurso. ¿Cuáles son las no lucrativas? Ya saben ustedes que son como las fundaciones, por ejemplo, Teletón, por ejemplo, Caritas, por ejemplo, Casa del Ángel, Casa de Ayuda a las mujeres golpeadas. O sea, todo lo que tenga que ver con fundaciones. El objetivo, fíjense que es muy bonito y es bueno, porque ayudan a la gente. Tal vez en esas fundaciones no se lograría ayudar a la gente, ¿no? Yo tengo una exalumna que su niño, pues sí, enfermó de cáncer. Y entonces, gracias a las fundaciones, es que pudieron, en este caso, darle todas en este caso, los medicamentos, los tratamientos, las quimioterapias, que pues no era nada barato, ¿no? Me comentaba que inclusive había tratamientos de 250,000, había medicamentos de 50,000, 60,000 y que te los acotabas en una semana. Entonces, realmente, si no, si no existieran esas fundaciones, no sería posible que se pudiera pagar esos tratamientos, ¿no? Entonces, son buenas, pero contablemente hay que saberlas llevar y fiscalmente también hay que saberlas manejar y también cuál es la repercusión que tienen. Cuando eres no lucrativa, ya te brincas de aquí a la parte fiscal, tienes que sacar tu autorización para ser donataria autorizada, para que te puedan donar y quien te done pueda hacerlo deducible de impuestos. Entonces ahí tiene todo su manejo. Yo conozco muchos contadores, muchos exalumnos, muchos conocidos, que de todo lo que estudiaron de contaduría, toda la carrera de contaduría, solamente le da tiempo de dedicarse a llevar una parte de una fundación, nada más, no les da tiempo de otra cosa, porque es mucho el trabajo. Porque imagínense, fundaciones como Teletón, imagínense todo lo que hay que hacer en todo el año, es mucho trabajo. Entonces, bueno, también lo maneja la NIF B16. La B17 me habla del deterioro del valor razonable y entramos a la serie C, que esta edición dicta las reglas de estimación, exhibición y exposición de estos términos en los estados financieros. Entonces aquí nos habla de todo lo que tiene que ver con estados financieros. Es aquí donde yo les decía que aquí ya me va hablando de cada uno de las cuentas, por llamarle de alguna manera, que integran el balance general. Entonces, por ejemplo, la NIF C1 solamente me habla del efectivo y equivalente, solamente de eso me habla. ¿Qué es el efectivo? Por ejemplo, la caja y el banco. Lo que nosotros manejamos en cuenta con un nombre de caja y bancos, bueno, pues lo maneja la NIF C1. Todo lo que tenga que ver con el dinero, con el efectivo, con las transferencias, con el dinero en bancos, todo es la C1. La C2 me habla de inversiones e instrumentos financieros. La C3 me habla de las cuentas por cobrar solamente, que son los clientes, los deudores diversos. La C4 solamente me habla de inventarios. La C5 me habla de pagos anticipados. La C6 me habla de propiedades, planta y equipo, que se refiere básicamente al activo fijo. Ustedes observan el orden que lleva la NIF de la serie C, va de acuerdo a cómo lo colocamos en el balance. Ven que en el balance primero va caja, luego va banco, luego va instrumentos, luego va clientes, que es por cobrar, luego va almacén o inventarios, luego va pagos anticipados, luego va activo fijo, que es mobiliario y equipo de reparto, equipo de oficina, pues es dentro de la serie C5 los activos fijos. La C7 nos habla de las inversiones en una asociada, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. La C8 nos habla de intangibles. ¿Qué son los intangibles? Lo que yo no puedo tocar, por ejemplo, los gastos de mercadotecnia, por ejemplo, los patentes y marcas, por ejemplo, las primas de seguro.
Es algo intangible, pero se tiene que llevar y eso va en la serie C8. Es como lo que conocemos en el balance como activo diferido. Ve que es activo circulante, fijo y diferido. Pues en el diferido sería la NIF C8. Luego, para la NIF C9 nos habla de provisiones, contingencias y compromisos. La C10 nos habla de instrumentos financieros derivados. La C11, vean, hay una sola NIF para el capital contable, que es la serie de C, y es la NIF C11. La C12 nos habla de instrumentos financieros con características de pasivo y capital. La C13 nos habla de partes relacionadas. La C14 nos habla de transferencia y baja de activos financieros. La C15 nos habla del deterioro del valor de los activos de larga duración. La C16 del deterioro de instrumentos financieros. 17 de propiedades en inversión. Y la D5, arrendamientos. Aquí ya nos habla de la serie D. El grupo de la serie D, que es lo que vamos a acabar el día de hoy, nos habla de las directrices aplicables a desafíos en determinados resultados. Nos habla entonces de ingresos por contratos con clientes, costos con estos mismos clientes, beneficios a los empleados, impuestos a la utilidad, arrendamientos, capitalización, pagos basados en acciones. Y finalmente la serie E, que es un conjunto de directrices relevantes para operaciones especializadas de varios ámbitos. Y bueno, hasta acá nos quedaríamos, chicos. Estudienlo. Esta información, cuando yo les pasé los apuntes de sesión 1 y sesión 2, cuando íbamos en primero, ¿se acuerdan? Ya las traen ahí al final, o sea, ya tienen los apuntes, ya nada más para que lo retomen. Si no está, pues se las reenvío, no hay ningún problema. Pero vean, así empieza el archivo, como para que lo identifiquen. Ahí está, bien. Aquí empieza así el archivo. Fundamentos de contabilidad y empieza diferencia entre contabilidad, sus antecedentes, todo eso. Y hasta el final vienen las NIF. Entonces, para que lo tengan ahí presente.